Buenos días, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida este domingo 21 de marzo. Y hermanos, en el nombre bendito de Dios, hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvos y que nuestra alma sienta la gratitud que solo Jesús nos da, por vida y por salud. Hermanos, les damos la más cordial bienvenida a este momento que podemos tener de alabanza y de adoración. Y aunque a la distancia, nos gozamos que nos puedan acompañar en esta transmisión. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Señor, a pesar de la distancia. Gracias por permitir congregarnos un domingo más, Señor. Gracias por inclinar tu oído a los que te invocamos, Señor, porque tú estás ahí en medio de nosotros, escuchando cada una de nuestras peticiones, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Llamamiento. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. Himno congregacional Load al Gran Rey, número 64. Load al gran Rey, su gloria cantad, su amor a su gran gracia ensalzad. Él es nuestro escudo, baluarte sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Tu inmensa bondad, ¿qué lengua dirás? Oh, quien tu verdad jamás sondeará, con suma largueza tus manos proveen, es fiel tu promesa a los que en ti creen, inmenso en poder, grandioso en amor, magnífico ser, te damos loor. Cuán maravillosa tu grande creación, aún más asombrosa es tu redención. Oremos. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda alabanza, la honra y la gloria y todo el poder, Señor. Te damos muchas gracias por permitir estar aquí reunidos, alabándote. Te pedimos, Señor, que tú recibas este culto y bendícenos en comunión con todo tu pueblo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lectura devocional. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra la palabra de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción.
Lo sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Cantemos el himno congregacional número 256, Venid, cantad de gozo en plenitud. Venid, cantad de gozo en plenitud, y dad honor al que su sangre dio, y luego en ella nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. Con ángeles y arcángeles nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, y en vez de eterna perdición nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. Con ángeles y arcángeles nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor serán el fin del que siga a Jesús, que tome en pos de él su cruz y guiado siempre por su luz reciba el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. Con ángeles y arcángeles nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Es momento de confesar, de la confesión comunitaria de pecados. Señor de amor, ten piedad de nosotros. Te damos gracias por tu ternura. Tú eres un Padre compasivo. Gracias por ser paciente con tu pueblo. Tú eres grande en amor y verdad. De generación a generación, tu pueblo ha sido testigo de tu fidelidad a pesar de nuestra rebeldía y maldad. Perdónanos una vez más, Señor.
Mira a tu pueblo con amor y concédenos tu paz. Por tu amor, Padre eterno, ten compasión de nosotros. Por tu gran ternura, borra nuestras culpas. Si por nuestro pecado te causamos dolor, si por causa nuestra un hijo tuyo ha tropezado, si hemos sido rebeldes a tu llamado, ten compasión de nosotros y perdónanos. Perdona nuestras palabras vanas y ociosas. Perdónanos por no practicar la bondad y la misericordia. No nos condenes por nuestra maldad. Perdónanos, Señor. Escucha nuestra oración y súplica y danos el gozo de tu perdón. Te amamos, Padre misericordioso. Conserva nuestra alma segura en ti, aferrada a tu amor y a tu misericordia. Que nuestro anhelo sea reflejar tu gloria en amor y piedad por Jesucristo, el Redentor de nuestra vida. Amén. Cantemos el himno número 89, tal como soy de pecador. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Continuamos con la oración pastoral. Hermanos, es una gran bendición que nos podamos encontrar en la presencia del Señor y esa oportunidad que tenemos para presentarle nuestras necesidades. Usted desde su casa, allá sentado, usted puede elegir algún motivo de oración. Padre, nos acercamos a ti solo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te damos muchas gracias porque tu palabra nos afirma que tú atiendes a nuestras necesidades. Y como iglesia en este momento oramos a favor de todas las iglesias que están dispersas en el mundo. Te pedimos tu fortaleza en ellas. Te suplicamos que tu Espíritu los aliente para que no pierdan su sentir de adoración, su sentir
de discipular, su sentir de testificar. Gracias te damos porque tú lo harás. Pero también nuestro Dios nos ha dado el privilegio de orar por las autoridades y te pedimos por todas las que están en un puesto. Te pedimos dirección en ellas y en particular te pedimos por el presidente de la República de aquí de México, por el gobernador del estado, por los diputados, por los senadores, por los presidentes municipales. Gracias te damos por sus vidas. Te pedimos tu dirección en cada una de ellas, oh Dios, en medio de esta pandemia que estamos sufriendo. Te pedimos dirección por el personal médico y a la vez tu fortaleza y consuelo por todos los que están hospitalizados. Nuestro Dios, también oramos a favor de nuestros hermanos que vienen padeciendo alguna enfermedad. Te pedimos fortaleza por la hermana doña Rita Barredo, por la hermana doña Naira, por la hermana Marisela Miguel, por el hermano Manuel Pereira que está bajo recuperación, por el niño Lucas que está bajo tratamiento, Lucas Solís, pero también te pedimos tu fortaleza por la hermana Ana Solís. En medio de su preparación materna te pedimos tu fortaleza en ella. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia se extiende hacia todas tus criaturas. Pero también oramos por nuestros hermanos de avanzada edad. Te pedimos por nuestra hermana doña Noemí Sansores, te pedimos tu fortaleza en ella. Por la hermana doña Esperanza, por nuestro hermano don José Cetina, por la hermana doña Irene, por el hermano don Honorio, pero también te damos gracias por la vida de nuestro hermano don Udi Chan que está recuperando. Gracias te damos por tu cuidado, por tu fortaleza en él. También nuestro Dios te damos muchas gracias porque en tu bondad y tu misericordia le has permitido a nuestra hermana Leandra Cabrera poder recibir de ti un año de vida. Gracias te damos por la vida de Ángel, de sus hijos. Te pedimos fortaleza y dirección en ella, en ese año de vida que le das. Asimismo te agradecemos por la vida de nuestro hermano don Saúl. Gracias por ese año de vida que le das. Te pedimos tu dirección, tu fortaleza en él, pues aparte de ser esposo, aparte de ser papá, abuelo, aparte de ser anciano de la iglesia, también tiene una misión bajo su cuidado. Te pedimos tu fortaleza y tu dirección en él, y así también te damos gracias por el cumpleaños que le concedes a nuestro hermano Carlos Celis. Gracias te damos por la vida de él, de sus padres, y asimismo por la vida de nuestro hermano Daniel Escalante. Te pedimos fortaleza en él, dirección para su vida, para su familia. Gracias te damos, oh Dios, por esta oportunidad que nos permites de presentarte estas necesidades y estas gratitudes como los que han cumplido años, y así también te agradecemos por todos los que en tu bondad y tu misericordia cumplieron un aniversario de boda. En tus manos los ponemos, en el nombre de Cristo Jesús te presentamos esta oración. Amén. Confesando nuestra fe. Preguntas del 1 al 5 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. ¿Qué es lo que principalmente enseña las Escrituras? Lo que principalmente enseña las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu infinito
eterno e inmutable, en un ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. ¿Hay más de un Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Entonemos el himno número 16, de tus mandatos tengo sed. De tus mandatos tengo sed, reclamo yo tu amor. Mi alma ve y ten merced de mi buen Salvador. Tu luz divina me ver y tus mandatos conocer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Anhela mi alma conocer ardiente tu verdad y tus palabras de entender con celo y claridad. Delicia tu palabra es y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu ley yo amo, Jesús, pues ella goce está. Constante sigo yo su luz y mi alma vencerá. Más grata tus palabras son que todo bien y posesión. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu siervo cual oveja es, sus sendas al errar, espero yo que a mi alma des la senda del hogar. Tus estatutos hazme ver, te quiero yo obedecer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Vamos a leer ahí en Marcos, hermanos, en el capítulo 8, de los versículos del 1 al 10. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar
de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pescadillos, y los bendijo y mandó que también les pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron, como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Continuamos con el mensaje a cargo del pastor Jorge Vidal Pech. Jesús alimenta a 4,000. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos, que aun cuando usted está en casa, usted puede participar de este culto de adoración, pero a la vez la oportunidad que tenemos de poder escuchar al Señor a través de su palabra escrita y en particular en este relato que hemos escuchado. Padre, te pedimos tu dirección para que podamos entender tu palabra que nos comunicas en este momento a través del Evangelio de San Marcos. Gracias te damos porque tú lo haces. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, del versículo 31 al 37, está el relato de que Jesús había sanado a un sordomudo. Podría ser en algún momento que a ti no te cause pues tanta atención la situación de un sordomudo, porque si tú vives en la misma colonia o en el mismo pueblo donde está ese sordomudo, pues desde niño lo empezaste a ver y hasta cierto modo a escuchar, pues estás tan acostumbrado en su forma de vivir. ¿Y qué podríamos decir de sus padres? Pero nosotros no podemos entender la seriedad del problema que tiene un sordomudo. Nos acostumbramos a verlo, se maneja por mímicas, por ademanes, pero nosotros no lo entendemos. De tal manera que al sanar Jesús a este sordomudo, no solamente sucedió algo maravilloso en este muchacho que fue sanado, sino imagínese cómo se sintió la madre o el padre o los hermanos. Imagínese cómo se sintió. De tal modo que Jesús no tuvo necesidad en estar diciendo, vengan a escuchar qué preciosas enseñanzas doy. Absolutamente no tuvo necesidad de hacerlo. Este milagro que hace va a causar admiración, va a causar asombro en las personas, y entonces gustosamente van en busca de Jesús. Esto prueba con toda claridad que había una necesidad, hambre espiritual en aquel entonces. Esta necesidad de escuchar palabra de Dios es urgente, hermanos. Lo que ha sucedido es que en la actualidad hay muchos distractores. Y déjenme contarles algo así pequeño que sucedió hace años. En cierta comunidad, y todavía existe esta comunidad, y todavía existe la iglesia, y todavía existe el templo, los hermanos tenían el buen hábito de que los sábados iban al culto, y el templo se llenaba. Sucedió entonces
que un sábado solo vinieron como 4 personas. Y a mí me causó un asombro y le pregunté al presidente de la congregación, hermano, ¿qué pasó? Le digo. ¿No sabes qué está sucediendo? No lo sé. Cuénteme. Es que el hermano tal compró su televisión y allá están los hermanos. Fue la primera televisión que llegó a esa comunidad, a ese pueblo. Esto fue alrededor del 78, 80. No había llegado una televisión y eso causó todo. El hermano no anunció, ya tengo televisión. No lo anunció. Jesús no anunció, vengan a escuchar mis enseñanzas. Habían visto algo no común. Nos encontramos entonces en el capítulo 8, aquí del Evangelio de San Marcos, y que trae como título que Jesús alimenta a 4,000. ¿Qué importancia tiene el registro de este milagro en el Evangelio? ¿Qué registro tiene? De repente tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Y quizá usted no se ha preguntado, bueno, ¿por qué el Evangelio de Marcos es más corto que el de Mateo? ¿Y por qué Juan no habla de la genealogía de Jesús? Y tampoco Marcos habla de la genealogía de Jesús. Pero Marcos es guiado por el Espíritu Santo, aunque Marcos no es apóstol, ¿sí? Pero es guiado para escribir con premura lo que la gente necesitaba saber de Jesús. Es interesante cómo el Espíritu lo movió para escribir de esa manera. Por eso Marcos no nos habla de la genealogía de Jesús, él da por sentado, presenta a Jesús diciendo, y empezó predicando Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. De una vez se lleva a Jesús. Entonces encontramos aquí que esa multitud que estaba escuchando a Jesús, y sorprende, ¿no? 3 días escuchando a Jesús. Me llama la atención. ¿No lloraban los niños? Por lo menos durmieron una noche. ¿Dónde durmieron? Sorprende ver esto. Y esto nos debe ayudar a entender entonces la necesidad que tenía la gente. De tal modo que en el verso 1 dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían de qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. En este relato, la primera verdad que tú debes saber de Jesús es que le tiene compasión a la gente. Y esa compasión de Jesús no ha dejado de ser. Jesús le tiene compasión a la gente. ¿En qué problema te encuentras? ¿En qué dolor te encuentras? Aunque tú no le hayas dicho a Jesús, tenme compasión, Él te tiene compasión. Y aunque tú estés renegando de Jesús o estés renegando de Dios, Él es misericordioso. Pero Jesús dice así, le dice a sus discípulos, tengo compasión de la gente. Hace 3 días que están conmigo. La gente, aunque tenía 3 días de estar con Jesús, no parece en el texto que le dijeran a Jesús, bueno, nosotros tenemos hambre. Pero Jesús sabía que ellos tenían hambre. ¿Y por qué lo sabía? Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta verdad no se te olvide. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Y como verdadero hombre, Él comprende tus necesidades, tus situaciones. El hambre sigue siendo una necesidad actual. Y realmente tú lo descubres. Si tú tienes el buen hábito de almorzar a las 2 de la tarde o a la 1 del día,
después de ese horario, tú ya empiezas a sentir hambre. Y algunos lo soportan, pero algunos después de 3 o 4 horas se empiezan a desmayar. Pero no porque sean más débiles aquellos o más fuertes aquellos, es su cuerpo y es su metabolismo y es su forma de que el cuerpo le manifiesta esto. Jesús entonces indica que conoce las necesidades, los pensamientos de las personas y Él las toma muy en cuenta. De tal modo que en relación con lo que está presentando el texto, entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Ya dijo que le tiene compasión a la gente. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? La respuesta de los discípulos se deja ver con toda claridad en el verso 4. Usted lo puede leer desde su casa. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá? No dice podremos. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Quién podrá? ¿De dónde? Ellos no dijeron, no podemos. ¿Quién podrá? Como que se lo están pasando a otro. Y yo no estoy aquí para decir que ellos dudaban de Jesús. No. No estoy diciendo que dudaban de Jesús absolutamente nada. ¿Sí? Los discípulos, después de los 3 años, pudieron visualizar todo lo que hizo Jesús. Jesús tuvo un programa de formación, un programa educativo para los discípulos. Pero no es el caso del estudiante cuando entra a la escuela y que le dan su programa de clases, su programa de libros que tiene que leer durante el semestre. Jesús no hizo eso. Por eso Él escogió a los discípulos que estuvieran con Él. Porque día a día Jesús iba desarrollando la agenda y ellos se sorprendían con lo que iba sucediendo. Entonces la pregunta es esta, ¿de dónde se podrá? ¿De dónde? ¿Cuántas eran las personas que estaban allá y que necesitaban de comida? El texto de Marcos dice como 4,000. Y Marcos no registra que no se contaron a las mujeres. Entre tanto que Mateo se dice, y no se contabilizó a las mujeres. Entonces quiere decir que era mucho más que 4,000. Pero aquí está, los discípulos miraron su incapacidad. ¿De dónde? ¿Quién podrá? No dijeron no podemos, pero con esto están mostrando su incapacidad, están mostrando sus limitaciones y no, hasta cierto modo, no podían predecir que Jesús iba a resolver esa situación. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a esta gente en el desierto? Hermanos, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un discípulo de Jesús, no descuides tu relación con Él. Pudiera ser en algún momento que Dios te va a tomar en sorpresa. Cuenta un hermano, hijo de pastor, que estaban allá en una región de Quintana Roo. Pues cuando llegó la hora del desayuno y no había nada de comer, la mamá lo único que hizo, preparó una jarra de café y lo puso en la mesa y les dijo así: den gracias por el desayuno. Y uno de los hijos dijo: pero mamá, solo es café. Por muy pobre que sea, pues un desayuno no solo es café, por lo menos habrá algún pedazo de pan, algunas galletas. Y ellos en obediencia dieron gracias al Señor por el desayuno. ¿Qué se imaginan que sucedió?
Imagínense, hermanos, qué sucedió. Al término de la oración, amén, se empiezan a ver así un poquito tristes, pero así al término de la oración, amén, golpearon. Y uno de ellos fue a la puerta y abrió. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? En el pasado venían unos envases así grandes de galletas que se les llamaba animalitos. Y entonces un muchachito dijo, hermana, aquí manda esto mi mamá. Y el niño que había ido a abrir la puerta, con trabajo pudo abrazar la bolsa del pan. Los discípulos no tenían la menor idea que iba a suceder. Y por lo tanto, aquí nos conviene que si nosotros somos seguidores de Jesús, debemos estar mirando ciertamente nuestra incapacidad y que Jesús no ha dejado de actuar. Él sigue siendo, como registra en Hebreos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿saben qué nos hace falta? La fortaleza de... ¿Saben qué nos falta? La fortaleza de nuestra fe. No estoy diciendo que no creen en Dios, pero necesitamos la fortaleza de nuestra fe. Hermanos, a veces nosotros tenemos expresiones que no armonizan. Generalmente, ¿cómo oramos cuando una persona va a ser sometida a una cirugía? ¿Cómo oramos? Generalmente decimos, Señor, te pedimos que tú dirijas al médico en esta operación. Y no está mal lo que nosotros estamos diciendo, pero conviene que nosotros pensemos que le estamos dando órdenes a Dios. Y cuando termina aquí la cirugía y se realiza como nosotros pedimos, que decimos, te damos gracias, Señor, porque nosotros oramos de esta manera y así lo concediste. Debemos recurrir al principio de Jesús. El principio de Jesús, en su oración la última noche, dijo así, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hermanos, discúlpeme, pero pocas veces, no sé si usted lo ha escuchado, que alguien ore de esta manera, cuando la situación está muy difícil y se está orando al Señor por aquel problema. Muy rara ocasión he escuchado, te damos gracias, Señor, por el resultado que va a tener este problema. ¿Ha escuchado usted alguna oración así? Que anticipadamente demos gracias por el resultado de aquello que no se ha hecho. Pero pocas veces se ora así. Y los discípulos se encontraban en una situación problemática. De tal modo que entonces, en el versículo 5, por favor, versículo 5 dice así. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Es sorprendente también. Había hambre. ¿Y quién guardaba esos? ¿Quién guardaba, hermanos? ¿Quién guardaba esos 7 panes? ¿Quién los guardaba? ¿Los discípulos? No nos corresponde en este momento saber quién los guardaba. Pero lo que interesa es que habían ¿cuántos panes? 7 panes. Jesús pudo haber convertido piedras en pan, ¿no? O pudo haber convertido la arena en pan, lo pudo haber hecho. Y la prueba que sí lo pudo haber hecho, porque el diablo en la tentación que le dijo a Jesús, convierte las piedras en pan. Pero Jesús no convirtió las piedras en pan. Pero aquí
encontramos que hay 7 panes. ¿Será que el que lo tenía en algún momento no sintió el deseo de comérselos? No sabemos. Lo que sucede es que se deja ver que habían 7 panes. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Vean cómo dice. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que lo entregaran. El relato de Marcos, primero se dan los panes y luego se dice que hay unos peces, ¿sí? Entre tanto, que el relato de Mateo dice, ¿y cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos peces. Mateo lo junta, Marcos no lo junta. Y esto no es un problema. Lo que queremos saber es que habían 7 panes y unos pececillos. La cuestión que tenían allá esos pocos panes y esos pocos peces. Y de estos pocos panes, de estos pocos peces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el resultado final? Y el resultado final está se registra en Marcos, pero quiero leerles el resultado que presenta Mateo. Dice, y comieron todos y se saciaron. Esto no lo dice Marcos así, pero Mateo sí lo dice. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los panes 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto no lo dice Marcos, pero no es que sea incompleto. Entonces, ¿cuántos serían? ¿Cuántos serían, hermanos? ¿Serían 4,001? ¿Serían 5,000? Pues, hermanos, posiblemente 6,000. De tal modo que aquí es donde vamos a observar cómo Dios obra en lo poco. Hermanos, Dios está dispuesto a obrar, y tal vez usted se preguntará, ¿y por qué no obra ahora así como obró en ese tiempo? ¿Por qué no obra así? Nosotros quisiéramos ver que se repita todo esto, pero ¿saben qué sucede? Es que pocas veces nos hemos dado cuenta de qué nos presenta las Sagradas Escrituras. Dios está dispuesto a obrar y tiene que seguir obrando. ¿Sí? Jesús viene haciendo milagros, Jesús viene haciendo diferentes manifestaciones para mostrar que el reino de Dios ha llegado. Y el reino de Dios ha llegado. El texto dice que Dios habló de muchas maneras en el tiempo pasado y que en el tiempo de Jesús había hablado, en el tiempo de Jesús, hablado en Jesús, y sigue siendo el tiempo para nosotros. Ahora no hay necesidad de milagros para que nosotros podamos creer las verdades de Dios. Si alguien está esperando milagros para creer en las verdades de Dios, no estamos creyendo en Él, en lo que Él ha venido a hacer. Hermanos, Jesús suplió la necesidad de aquella gente y lo hace porque tiene compasión. Como dije al principio, Jesús sigue siendo el mismo y Él ha venido a suplir la necesidad de las personas. Nosotros pensamos que realmente la gente tiene hambre y necesita pan, pero tenemos que ir un poquito más allá al mirar cómo Jesús presenta el que se supla la necesidad de pan. El evangelista San Juan registra lo siguiente en el capítulo 6. Trabajad no por la comida que perece.
trabajad por la comida que no perece. Hermanos, todas estas personas que fueron saciadas de comida ese día, pues después de 6 horas, ¿qué habrá sucedido? Pero eso ya lo resolvieron en sus casas, porque después de que cenaron quizás o almorzaron, no sé, Jesús los envió a sus casas. Ya, los demás ellos lo resolvieron. Entonces Jesús dice que tenemos que trabajar por esa comida que no perece. ¿Y cuál es esa comida que no perece? ¿Cuál es? El pan de vida. Y Jesús es el pan de vida. Es el Hijo de Dios que vino a saciar nuestra necesidad espiritual. Y lo dice de esta manera: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, tú te comes una hamburguesa en este momento, después de 4 horas tendrás necesidad de otra hamburguesa. Pero nuestra necesidad espiritual no se sacia con pan, sino se sacia con la persona de Jesucristo. Y ante esta verdad que dijo Jesús aquel día, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que me ha enviado. La necesidad de creer en Él, de que Jesús es el pan de vida. El que viene a mí, dijo Jesús, nunca más tendrá hambre. Tú que has creído en Cristo Jesús, ya tienes el pan de vida. Tu necesidad ha sido saciada. Si en algún momento has empezado a tener dudas de Jesús, tú que has creído en Él, conviene que tú te reencuentres con Jesús, que tú puedas recordar esas verdades, como la que dice en San Juan, dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Revitaliza tu relación con el Señor, no descuides tu relación con el Señor, Él es el pan de vida. Pero tú que no has creído en Cristo Jesús, te quiero decir en el nombre del Señor, que creer en Cristo para la satisfacción de nuestra necesidad espiritual no es una opción. No es una opción, no, es una necesidad. Solamente Jesús puede saciar nuestra necesidad espiritual. De tal modo que tú que no has creído en Cristo, tienes la oportunidad de creer en Él para que esa necesidad espiritual pueda ser saciada por Él. Oremos. Gracias, Padre, porque en esta mañana, a través de tu palabra, podemos escuchar, podemos leer que tú eres el único que puede saciar nuestra necesidad espiritual. Te pedimos entonces que tu Espíritu Santo preserve esa verdad de nuestro corazón, y oramos a favor de todos aquellos que no han creído, que puedan creer en ti para que esa necesidad pueda ser satisfecha únicamente por ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Continuamos con el himno de confirmación. Es Jesús mi todo en todo. Número 353. Es Jesús mi todo en todo, suple mi necesidad, me conduce cada día por senderos de bondad. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me han parado, no habré dudas ni cuidado. Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, fiel amigo y protector, buen pastor que me liberta de cuidado sin terror. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ampara.
Es Jesús mi todo en todo, quien por mí murió en la cruz. Nunca cesaré de amarle, pues me trajo vida y luz. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me han parado. No habré dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, yo soy suyo y mío es Él. A su amor y a su servicio me consagro a serle fiel. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me han parado. No habré dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Tomen todos entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta motivado a hacerlo, presente al Señor su ofrenda. Éxodo 35:5a. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Padre, estás en los cielos, en estas horas de la mañana venimos a alabarte con estas ofrendas. Te pido que tú las bendigas, que tú las consagres. Bendice las manos las cuales suministran y también, Señor, las cuales han extendido para dártelas, Señor, desde sus hogares. Bendice a cada familia de la iglesia, Señor. Sigue derramando bendiciones en sus vidas día a día, Padre bendito. Todo esto lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra dice que tú eres el que mueves el querer como el hacer. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado para adorarte. A nuestros hermanos que desde sus casas te adoraron, te damos gracias. Te pedimos entonces que día a día este Espíritu nos anime para que te podamos rendir adoración fervorosa, aunque sea en nuestras casas, entre tanto que no tengamos el tiempo adecuado para poder adorarte congregacionalmente aquí en este templo. Te pedimos también tu dirección, nuestro Dios, por todos aquellos que salen al trabajo, te pedimos tu cuidado en ellos. Te pedimos también fortaleza y paciencia en los maestros que desde su casa están transmitiendo sus clases a los alumnos. Así también paciencia y fortaleza a los padres que se tienen que encargar por asesorar a sus hijos. Por los otros estudiantes que se encuentran en diferentes niveles, te rogamos tu fortaleza en ellos. Pero también, Señor, te pedimos, proveas trabajo, ingresos económicos a aquellos que no lo tienen. Día a día muchas personas están siendo despedidas de sus trabajos.
Te pedimos por los venteros que andan de casa en casa vendiendo sus productos. Te pedimos tu fortaleza en ellos y también la oportunidad de poder comprarles. Gracias te damos, pero también oramos pidiendo tu dirección sobre tu pueblo disperso en todo el mundo, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión santa de su Espíritu sea sobre cada uno de vosotros desde ahora y siempre. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta transmisión que se ha podido llevar hasta cada uno de sus hogares. Damos gracias y saludos a todas las familias de nuestra iglesia que han compartido este culto en familia. Agradecemos también la participación en el culto de hoy de nuestros hermanos Paloma Martínez en la dirección del orden de culto, Samuel Flores en la participación con la bienvenida, nuestro hermano José Hernández y su equipo para la dirección de himnos, la hermana Dorcas Cruz, el pastor Jorge Pech con la exposición de la palabra de Dios y desde luego la parte técnica a cargo del hermano Gadiel Solís, el joven Ernesto y Jesús Kawich. Dios bendiga a la vida de cada uno de ellos. Les continuamos invitando, hermanos, para que nos envíen primero su confirmación para participar en los cultos de Semana Santa, que nos avisen la intención de participar a través del correo de la iglesia, a través del teléfono de un servidor de WhatsApp, y tendrían hasta el 25 de marzo para enviarnos sus videos, pero la confirmación les pedimos de favor que nos la hagan saber desde ya. Las reuniones que las organizaciones de la iglesia están llevando a cabo los lunes y los jueves, la sociedad femenil a las 6 de la tarde, la sociedad infantil a las 10 de la mañana, la sociedad juvenil a las 6 de la tarde los sábados también, y las transmisiones que se iniciarán las actividades de la Semana Santa el domingo 28 a las 10 de la mañana, culto de entrada triunfal, el viernes 2 de abril, el culto de pasión a las 4 de la tarde y el domingo 4 de abril, domingo de resurrección a las 10 de la mañana. Les invitamos para que estén pendientes de estas transmisiones. Felicitamos en nuestro amor mutuo como hermanos a la hermana Leandra Cabrera, el hermano Carlos Celis y el hermano Saúl Sansores, que durante la semana que transcurrió recibieron la gracia de cumplir un año más de vida. Les felicitamos en el Señor, les deseamos que Él derrame sus bendiciones en cada uno de ustedes. Saludamos a todos los que el día de hoy se han conectado, cada familia, cada hermano, cada cabeza de hogar, siendo miembros de esta iglesia, pero también a otros hermanos que han mostrado su interés y su fidelidad al seguir las transmisiones de los cultos de esta iglesia. Los saludamos en el Señor, que Él les bendiga, les acompañe en sus actividades que se reanudarán el día de mañana. Que el Señor nos bendiga.